Que Dios nos bendiga. Creemos que la misericordia del Señor nos va a bendecir en esta tarde. Hoy vamos a estar compartiendo esta palabra. Una palabra que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual. Pero para poder entender el mundo espiritual necesitamos nosotros saber cómo funciona, cómo es el mundo real, cómo es el mundo espiritual. Así que prepárese a través de esta palabra donde vamos a entender el reino de Dios. Y antes quiero que escuche con atención la introducción del tema que hemos estado dando durante la semana sobre qué es la muerte, y vamos a entrar. Esta es una introducción nada más, que al final voy a colocar el video completo de este tema. Y prepárese porque esto es impactante. Escuche con atención. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. ¡Wow! Es solamente la introducción a este tema. Al final le voy a mostrar a este doctor que ha escrito más de 90 libros en lo que es estas experiencias de la muerte. Y él cuenta cómo él está reanimando personas y mueren por unos par de minutos, luego regresa y ahí le cuentan la vivencia que ellos han experimentado. Va a ser un tema, hermanos, muy profundo, hermanos amados. Así que prepárense también para las preguntas que vamos a hacer al final de esta clase. La muerte. Muchos temen a la muerte. Muchos temen a lo que pueda suceder. Nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Tenemos que estar confiados en el Señor. Pero para poder saber quién es la muerte, cómo es, cómo se mueve, cómo opera y quién es importante conocer. Así que le voy a invitar a que a través de esta enseñanza, que es una enseñanza, creo que esto es una enseñanza bastante profunda porque nos va a ayudar a entender los misterios que quizás desconocemos. ¿Quién será realmente esta entidad? Albert Einstein dijo lo siguiente: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Cuando nosotros no hagamos las cosas con amor, es como que estamos gastando energía en vano. Esto es solamente un principio de lo que hoy vamos a dar a conocer. Veamos entonces, vamos directamente a la palabra del Señor sobre la muerte. ¿Quién es la muerte? ¿Cómo opera la muerte? ¿Será un ángel? ¿Será que Dios lo envió o será un emisario de Satanás? Coloquemos base y luego entramos al final en las preguntas de este tema profundo. Primera de Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Mire qué importante. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Esa palabra que está hablando aquí del numeral griego muerte es la palabra thanatos. También es thanatos, que significa muerte, una mortandad, una muerte, un muerto. Esa es la palabra del griego que estamos analizando del Nuevo Testamento. Thanatos o thanatos significa muerte. Antes de la caída, ya la muerte estaba. Esto es importante que lo aprendamos y podamos entender bien, que antes de la caída de Adán, de Génesis capítulo 3, ya la muerte estaba funcionando en escena. Lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Estas son las palabras que estaba dando la mujer. Y aquí como la mujer empieza a decir, para que no muráis, entonces ya está hablando que tenían el conocimiento. Miren qué importante, porque ellos todavía no conocían la muerte. Eran seres vivientes, pero ya tenían ellos en su mente sobre morir, que no conocían, no sabían qué es lo que era morir, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ellos pueden decir para que no muramos cuando comamos del fruto? Y mire también lo que dice el enemigo, el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Esto es muy importante, por eso que coloque mucha atención en todo lo que vamos a enseñar, porque aquí ya la mujer, que era ser viviente, con Adán, ser viviente, ellos ya tenían el conocimiento de poder morir, pero ellos no sabían lo que era eso, porque la muerte no existía. O sea, no existía en el plano que no se ejecutaba, pero la muerte siempre ha estado. La muerte siempre ha estado, y lo mismo lo dice el enemigo. La primer muerte, esto es importante también, siempre va a ser en una muerte espiritual. Luego de esa muerte espiritual va a venir la muerte física. Antes de comer el fruto físico, ya Adán y la mujer habían muerto. ¿Cómo habían muerto? En el espíritu. Antes de ellos comer, ya habían muerto, porque ya en su mente empezaron con un razonamiento. Ya la muerte ya se había introducido antes que comieran el fruto. Génesis 3:5 dice, mas sabe Dios que el día que comiere de él serán abiertos vuestros ojos y seréis dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces viene esta siguiente pregunta. ¿Cómo ellos sabían que iba a venir la muerte si aún no lo habían experimentado? Esa palabra comieres es la palabra cal. Y mire qué es lo que significa sustentar. Comedor, alimentar, comer, carcoma, consumir, roer y sustentar. O sea que cuando ellos comieron, sustentaron algo. No solamente sustentaron el fruto en su vientre, sustentaron lo que no tenían que darse a luz. ¿Qué sustentaron? La muerte. Y la muerte comienza a aparecerse en escena, pero la muerte siempre existió, siempre ha estado. Vamos a ver más adelante cómo la muerte nace, qué es lo que es y por qué siempre ha estado. Manténgase siempre expectante a toda esta enseñanza. Ese árbol era el árbol del bien y del mal. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero también le hace una demanda, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Estas son las palabras que Dios dijo claramente a Adán. De todo árbol puedes comer, pero hay un árbol en el centro el cual tú no puedes comer. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal. No puedes comer, porque si comes, ciertamente morirás. Y recuerde, Adán no sabía lo que era la muerte. Dios le dijo que va a morir, pero él no sabía lo que era morir. Eso significa que la muerte, ya Dios estaba diciendo, hay un ser, hay una entidad que se mueve, hay un espíritu, hay alguien que va a ejecutar la muerte si tú desobedeces. Ya Dios estaba hablando de esa entidad. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y seguimos con esa palabra. Ahora, ya analizamos varias palabras y veamos esa palabra, el árbol de la ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es la palabra dat. La palabra dat del hebreo, la palabra ciencia. Ciencia significa conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría. Pero mire qué interesante, porque también ciencia significa sentido. Sentido. ¿Qué pasó con la mujer y Adán? Como eran seres vivientes, cuando comieron del fruto, ¿qué se accionó? Su sentido. Sus sentidos, ¿qué pasaron a ser? Murientes. Ahí el enemigo, porque él conoce de genética,
sabe de genética, sabe de cambio, y ahí comienza algo híbrido, una mezcla a través de los sentidos, y el ADN fue trastocado a través de comer. Lo que quiere decir en que a través de la palabra del Señor nos da claramente el entendimiento en que cuando nosotros entendemos más el mundo espiritual, damos a entender que cómo es posible de que algo había sucedido. Y eso es porque a través de la palabra del Señor, la ciencia significa un sentido, no solamente un conocimiento, que es conocimiento, sabiduría, inteligencia, pero también a través de la ciencia se abre un sentido, y ese fue el sentido que lamentablemente, recuerde que el primer enemigo, el ataque que hace el enemigo, el primer ataque siempre va a ser a los sentidos, siempre van a ser a los sentidos, hay que cuidarse de eso. Veamos la palabra bien y la palabra mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, y aquí tienes varios significados. Bien es abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegría, gozo, bondad, muchas palabras. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Quiere el Señor que tú abundes en el bien. Por eso, si haces el bien, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero también está la palabra mal. Mal, que es calamidad, castigo, depravado, desastre, desgracia, injusticia, mal, maldad y muchas palabras. Hasta, mire cómo dice al final, dice sarna también. Tristeza, terrible. Este es lo contrario al bien. ¿Dónde aparece la primera muerte física? En Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra versión, Bad, dice: Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Versión TLA, que Caín, dice en esta versión, golpeó a su hermano y lo mató. Esta es la primera muerte física. Pero recuerde que lo decía anteriormente, la muerte física no comienza primero, comienza en una muerte espiritual. El pecado da lugar a algo antes que suceda el pecado. El pecado físico es un pasado, porque lo primero que viene es un pecado espiritual. ¿Dónde? En la mente. La primera muerte fue en Edén, fue espiritual, y luego se produjo la muerte física. Ahora, ¿cómo pudo haber matado Caín a su hermano Abel? Ahí dice en los textos anteriores que él lo golpeó. Puede haber sido con una piedra, puede haber sido con un palo, pero tiene que haber sido algo muy, muy grande o algo que le hiciera mucho daño. Entonces ahí Caín golpea a su hermano, no solamente de puño, porque un puño no va a morir una persona, sino tiene que haberlo golpeado con un palo o con alguna piedra, seguramente, que siempre en su lugar hay muchas rocas, muchas piedras. Esta fue la primera muerte física. El primer mal del hombre comienza en el espíritu, luego a la carne. Ahí comienzan los malos pensamientos, las emociones alteradas, las ideas corrompidas, las imaginaciones y las memorias. Todo eso se da a conocer a través de el pecado. Caín ya en su mente deseó matar a Abel. La muerte física es una consumación de un acto. Recuerde que cuando ofrecieron los dos sacrificios, Caín miraba el sacrificio de Abel, porque Dios vio el sacrificio que vio en Abel. Pero Caín, cuando vio eso, ya le empezó a generar una rabia, una molestia. Ya empezó con una envidia, ya empezó con una ira, con un rencor, y fue acumulando todo eso hasta que logró hacer la consumación del acto de matar. Y se fija que aquí otra vez pasa lo mismo, así como en Edén comenzó con una muerte física y luego la espiritual. Luego, cuando salieron y los dos hijos ya estaban seres murientes, también comienza con una muerte espiritual, porque Caín comenzó con la envidia, con el celo, porque recibió la ofrenda de Abel y no la mía, y comenzó a llenarse de una ira. Todo comienza en el espíritu. El diálogo con la serpiente llevó a la mujer
a la caída. Cuán importante nosotros tener cuidado, porque el diálogo con el serpiente nos puede llevar no solamente a la caída, sino a la muerte. Porque el diálogo de la mujer con el serpiente la llevó a la muerte. Diálogo que son 200, 300 palabras por minuto. Cuando estaban dialogando, Dios ha dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Diálogo. Y el serpiente, no es así, porque el día que tú comieras, serás semejante a Dios, serás semejante al Dios Altísimo. Diálogo, 200, 300 palabras. Pero la mujer no se quedó solamente con el diálogo, sino que empezó a razonar. Desobediencia del hombre, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire cómo mantienen constantemente el diálogo de la muerte. Dios ha dicho que si comiéramos vamos a morir. Y el enemigo dice: no moriréis. Ya ellos estaban hablando de la muerte, pero nunca habían conocido la muerte. Estoy hablando como el ser que se aparezca realmente en escena, pero la muerte siempre estuvo. Dios mismo dijo la orden a Adán: de todo árbol podrás comer, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente ahí dice claramente: moriréis. Ya Dios estaba dando un antecedente que la muerte estaba rondando. Ya vamos a ver quién es la muerte y por qué se ejecuta la muerte, pero estoy colocando base importante, que esto nos ayuda mucho a entender que la muerte siempre estuvo, siempre ha estado. La caída de la mujer comenzó con el diálogo con el serpiente. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque mucho diálogo con el enemigo te va a llevar a una muerte. Y todo comienza primeramente con una muerte espiritual. Tú comienzas a escuchar y comienzas a razonar, te juntas con gente y conversa, con gente que es puro garabato, que es puro chisme, que envidia, te empieza a contaminar de a poco. Y como te empieza a contaminar de a poco, después te empieza a gustar eso. Y después lo atesoras tanto en tu mente que después empiezas a morirte espiritual. Y después viene la consumación del pecado, de la muerte, pero todo comienza en el espíritu. La mujer vio el árbol, que era bueno, agradable y deseable, y comió. Y mire lo que dice la versión NTV: la mujer quedó convencida. Quedó convencida. Mire qué importante. El serpiente hace convencimiento. El serpiente, Génesis 3:1, era más astuto que todos los animales del campo. Tenía, por eso que se llama ser. Serpiente es una palabra compuesta. Ser significa un ser y piente significa pensante. Esa palabra serpiente significa un ser pensante. ¿Qué significa eso? Que tenía una habilidad de palabra. Era sutil. Sabía las palabras que decía, eran las que podía llegar. Por eso que convenció. Y esta versión dice que la mujer quedó convencida. Eso es lo que hace el enemigo para provocar la muerte. Primeramente te va a convencer. Te va a hacer creer que lo que estás haciendo es bueno y te va a llevar al pecado. Esa palabra "y vio", la mujer cuando dice vio, es la palabra "ra", que significa aprobar, entender. Pero anoté dos palabras importantes de todas, que es enseñar y la otra vidente. Mire qué importante. De todas esas palabras quise colocar esta cuando dice la mujer "y vio la mujer". Esa palabra vio, la palabra entonces "ra". Pero aquí quiero enfocarme en esa palabra, el significado que es enseñar. Porque cuando la mujer escuchó al serpiente, el serpiente le enseñó y ella quedó convencida de la enseñanza del serpiente. No deje que el serpiente te enseñe. ¡Wow! Eso es tan poderoso. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué importante entender estos principios. Los principios se parecen a los finales. Escuche esto. Mire la pantalla para que usted vaya entendiendo todas las imágenes de este tema, que estamos colocando bases y ya estamos entrando de lleno a poder entender quién es la muerte. Los principios se parecen a los finales. Génesis
y Apocalipsis. Los principios se parecen a los finales. Los principios, los comienzos, se parecen a los finales. Génesis se parece a Apocalipsis, porque Génesis y Apocalipsis también son sombra de figura. Mire qué interesante que en Génesis fue atacada la mujer, y en Apocalipsis también es atacada la mujer. El serpiente ha evolucionado. El serpiente de Génesis era la serpiente antigua, pero en Apocalipsis se le llama el dragón. ¡Wow! Toma atención a esto, qué interesante. Mire que no es casualidad que en Génesis es atacada la mujer, y en Apocalipsis también es atacada la mujer. Pero la diferencia de uno y otro, que el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, es atacado por el serpiente, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero lo vemos aquí también en Apocalipsis, el último libro, también habla que la mujer es atacada, pero ya no en calidad de serpiente, sino en calidad de dragón. El serpiente ya ha evolucionado. Eso significa que ya la artimaña que él hace ya no es tanto de serpiente, que el Señor reprenda todo eso, sino él evoluciona ahora como un dragón. Hay un modo operandi, hay otra función como atacar. El enemigo es astuto, padre de mentira. Por eso que en nuestros últimos tiempos tenemos que cuidarnos de nuestra área emocional, cuidarnos en toda área, porque el enemigo nos puede engañar. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Que el Señor reprenda todo eso. Adán, con la caída, pasó a ser un ser muriente. Antes eran vivientes. Dentro de Edén, Adán vivió, mire qué interesante, escuche, esto está muy profundo, miles de años. Adán en Edén vivió miles de años. Muchos años vivió Adán en Edén. Pero fuera de Edén, Adán solamente vivió 930 años y murió. Génesis capítulo 5, verso 5. Cuando hay espíritu, somos como, por decir, vivimos mucho tiempo, como inmortales. Y Adán era inmortal, no podía morir. Pero el pecado lo llevó a ser muriente. Y aquí dice que Adán, sus días fueron 930 años y murió. Porque pasó a ser, por el pecado, de ser un ser muriente. Pero ¿cuántos miles y miles de años quizás vivió Adán en Edén? Quizás muchos. Pero el pecado lo llevó a ser un ser muriente. Actualmente, entre nosotros, esta es una estadística de uno de los últimos censos, que esta es una página que los números empiezan a salir, todos los números empiezan a moverse constantemente, porque es un censo a través del mundo entero. Y en el mundo entero tenemos esta población, 8.212.374.092 personas. En el mundo entero, 8 millones de personas. Nacimientos del año, 28.460.387. Wow. ¿Cuántos nacimientos nacen en el día? 180.297. Y miren las muertes, 84.957. ¿Cuál es la idea de esta estadística? En que el enemigo envía cada día muchas muertes. En el año son 13.410.000 y tantas muertes. Y el enemigo en un solo día se lleva 84.957 en un solo día. Quizás en cuántos minutos, cuántas muertes puede ejecutar. Es porque la muerte siempre está en escena. La palabra muerte viene del griego tánatos, que significa una separación. Muerte es una separación del griego tánatos. Es por eso que el cuerpo se separa del espíritu. Y ahí se separa del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés, el cual es que Dios lo dio, el espíritu. El cuerpo queda en el cuerpo, en la tierra, donde se lo comen los gusanos. Y el alma es el problema. Porque según lo que hizo la persona aquí en la tierra o no, el alma es la que va a dar una cuenta. Primera de Reyes 17:21, Valera: se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo:
Jehová Dios mío, te ruego que hayas volver el alma de este niño a él. Se fija que el alma había salido, el alma se había ido, y el profeta al tirarse, al tenderse 3 veces sobre él, clamó diciendo que haga volver el alma, porque el niño había muerto. Muerte del cerebro. Escuche esto. El cerebro, cuando una persona muere, pasa algo impresionante en el cerebro. Cuando una persona muere, algo sucede dentro del cerebro que todavía sigue funcionando. Los investigadores de Berlín monitorearon a 9 personas que estaban a punto de morir y vieron que después de que el corazón dejó de funcionar, ya dejó de latir, el cerebro sigue activo entre 5 a 10 minutos más. Ellos no lo entienden. No saben por qué el cerebro sigue funcionando. Esto yo lo he enseñado durante muchos años. Y hoy les voy a mostrar ciencia y testimonio del doctor que dice cómo la gente sale del cuerpo y qué pasa con esa gente y qué es lo que ellos empiezan a ver. Esto es impresionante, esta enseñanza de hoy a través del testimonio que voy a mostrarles de este médico. Que este médico ha escrito bastantes libros sobre este tema de vida después de la muerte. Y mire qué interesante, que los médicos dicen que cuando una persona ya fallece, el cerebro, empiezan las neuronas, la sinapsis a moverse y la energía cerebral dice que está muy activa, alrededor entre 5 a 10 minutos. ¿Cómo entendemos eso entonces? Si el cuerpo ya murió, ¿por qué el cerebro sigue tanto activo? La muerte del cerebro queda activa más que cuando estaba vivo. Esto es porque el cuerpo queda inerte, pero algo salió del cuerpo, y lo que salió del cuerpo empieza a ver en el aire todo lo que está sucediendo con su cuerpo y los que están alrededor de ese cuerpo. No sé si se entiende. Por eso es que el cerebro, como sigue conectado, porque es el espíritu y el alma que salieron, pero el espíritu y el alma siguen conectados con el cuerpo. Por eso lo que ellos están viendo de arriba, el cerebro está recibiendo todo eso, porque siempre estuvo conectado. Y el cerebro, 5 o 10 minutos, empieza una sensación, hermano, impresionante de las neuronas que se empiezan a estar activadas. Cuando una persona muere, de ese cuerpo pasa a un cuerpo del alma, y esa alma ve a ese cuerpo en la camilla, ve al cuerpo real. Por eso el cerebro, que está conectado con el cuerpo, el cerebro activa todas las neuronas que están en el cuerpo, y ahí son los 5 y 10 minutos que muchas veces la ciencia no entiende, los médicos no entienden por qué el cerebro sigue 5 y 10 minutos. Es porque ellos pasan a una etapa donde ellos están viendo todo lo que está sucediendo alrededor, y ellos ven su cuerpo. Y les voy a mostrar después los testimonios. Esto es impresionante. Se ha comprobado que el alma, cuando sale, quedan un peso de 21 gramos menos. Esto lo hemos hablado también en otras clases que le he enseñado sobre neurología y todo eso. Ahí está comprobado que siempre, antes de morir, siempre pesan a las personas, los medicamentos, le toman todo en una anotación, y cuando fallece la persona toman la hora, el día, la fecha, y también pesan a la persona. Y siempre hay 21 gramos menos en el cuerpo. Eso significa que 21 gramos menos salió del cuerpo. Esto lo hizo el doctor Ducal en 1901, cuando empiezan a hacer las mediciones, y él se dio cuenta siempre que pasaba lo mismo, que habían 21 gramos menos dentro del cuerpo que desaparecía. La actividad neuronal. El cerebro sigue activo los 5 y 10 minutos. Escuche este testimonio importante. Una persona ciega de nacimiento, cuando murió, en esa etapa de esos minutos, el cual estuvo muerto, dice que salió del cuerpo. Y hablo de una persona ciega, que estaban haciéndole una operación, y en esa operación fallece, y era una persona ciega de nacimiento, jamás había visto. Y cuando hubo un momento que ese cuerpo llegó a fallecer, dice que él salió del cuerpo y empezó a ver en las alturas todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Vio su cuerpo,
vio a los médicos y lo que más él se sorprendió que era la primera vez que él veía. Recuerde que decía anteriormente, esta era una persona ciega de nacimiento, jamás había visto los colores, jamás había visto el rostro de una persona, jamás había visto las cosas. Eso es lo que es impresionante, de que al salir el cuerpo ya no va con algo que estuvo aquí en lo humano, una deficiencia física. El cuerpo sale y el alma sale, el espíritu, el cuerpo se queda inerte, el alma sale y el espíritu, pero ellos se van perfectos, en cuerpo se van perfectos. Me refiero yo en cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual y el cuerpo del alma es perfecto, pero el cuerpo físico puede venir con una deficiencia. Y mire qué interesante, porque cuando sale el cuerpo del alma y del espíritu, él se ve en el espíritu, pero él no se ve ciego. Y luego cuando lo vuelven a reanimar, él vuelve nuevamente a su cuerpo, y cuando vuelve a su cuerpo, él sigue con esa ceguera. Esto es extraordinario. No sé si usted está entendiendo, pero la verdad es que es una enseñanza muy profunda y muy interesante. Otra persona tenía un brazo menos porque le habían amputado producto de un accidente. Cuando muere esa persona por unos segundos, dicen los médicos que después de comienza con los segundos, los minutos y todo, empieza un caos ahí tratando de hacer reanimación. Dice que esta persona fallece. Cuando esta persona fallece, que tenía un problema en su cuerpo, tenía un brazo menos, dice que se vio en el aire y vio cómo los médicos trataban de reanimarla y le hacían masaje, le inyectaban y le hacían reanimación, y ella dice que se vio su cuerpo que estaba abajo y ella en la altura se veía. Y lo extraordinario que ella decía que ella estaba con todos sus miembros de su cuerpo, no tenía ninguna deficiencia. Aquí en la tierra tenía un brazo menos por una amputación, pero ella cuando salió del cuerpo dice que se vio con todos sus miembros. Lo mismo que sucedió con el caso de la persona que estaba ciega. Todo defecto físico humano en las experiencias espirituales desaparecen, no existen. Wow. Cuando una persona fallece, algo sucede en el mundo espiritual. Una mujer también muere otros segundos. Esto está así de rápido. Luego se ve mirando en toda la habitación. Y esto es tan rápido. Y ella cuenta que cuando vuelve nuevamente en el cuerpo, empieza a ver toda la habitación y como que va traspasando y ya la materia no existe. Ella pasa de habitación tras habitación y no se golpea, no se hace nada, porque pasa paredes, porque pasan a ser cuerpos espirituales, que ya la materia no se rige. ¿Cómo nace la muerte? Vamos entonces a la profundidad de esta enseñanza en que vamos a entender sobre la muerte. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 16, dice: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Aquí dice la escritura que Dios había mandado una mortandad y luego Dios se arrepintió de eso. Y dice que cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová dijo: no lo hagas. Versión Yúnima dice que él extendió el ángel de Dios. Versión Nacar Columbia: y el ángel de Yahweh. NBI: entonces el ángel del Señor. Versión BLA: el ángel exterminador. Miren qué interesante todo eso. Versión NBB: pero el ángel de la muerte se preparaba para destruir. Mantengan las expresiones, porque muchas veces aquí ya estamos colocando más base, porque ahí dice claramente: y el ángel de Dios, el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, un ángel exterminador. Pareciera como que Dios está en el asunto, pero no es que Dios esté enviando muerte.
Escuche esto, que es importante. No es que Dios esté enviando que muera gente. No es que Dios esté diciendo vayan y destruyan y matan. No es tan así. Sino que la gente cae por los derechos legales. La gente muere porque abrieron puertas. La paga del pecado, muerte, y lo que el hombre sembrar y cosechará. Y aquí hay una versión un poco más clara, la versión NBB, donde dice: pero cuando el ángel de la muerte se preparaba para destruir, y ahí continúa el texto, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que no destruyera el pueblo. Ahí aparece el ángel de la muerte. Éxodo capítulo 12, verso 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto. Esto es cuando estaban en Egipto, y en una de las plagas era que todo primogénito iba a morir. Y Dios le dijo al pueblo, a Moisés, que mataran el animal y les colocaran en los tinteles de las puertas de la ventana la sangre, y cuando pasara la muerte no le iba a tocar. Entonces Jehová hirió, pero mire lo que dice ahí. Jehová hirió, no dice, y vino un ángel de la muerte, dice Jehová hirió. Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales también. Entonces, todo lo que no tenía la sangre sobre las puertas, los tinteles, venía la muerte. Pero aquí este texto como nos da más pregunta, porque dice Jehová hirió a todo primogénito. La versión Bad dice: y a la medianoche el Señor hirió de muerte. Versión Ausejo: al filo de la medianoche hirió Yahweh a todos los primogénitos. Versión BLS: a la medianoche Dios les quitó la vida a todos los hijos de mayores de Egipto. Versión MN: a la medianoche el Señor mató a todos los primogénitos. Versión Jerusalén: y sucedió que a la medianoche Yahweh hirió en el país a todos los de Egipto, de los primogénitos. Aquí como que pareciera, volvemos nuevamente a lo mismo que decía anterior. Es como que parece que Dios envía, pero no es así. Aquí es lo mismo, porque aquí dice el Señor hirió, Yahweh hirió, Dios le quitó la vida, el Señor mató a los primogénitos, Yahweh hirió. Lo que está diciendo no es que Dios Él lo esté haciendo, sino que Él está autorizando a la muerte que pasa en escena. ¿Se entiende? Ya vamos a las preguntas. No es que Dios diga yo voy a matar, yo voy a herir, yo voy a destruir. No, Dios no actúa de esa manera, sino que cuando la paga del pecado muerte, cuando algo Dios lo da como sentencia, lo que Dios está diciendo aquí, yo voy a permitir. Y cuando Él dice yo voy a permitir, ahí se toma que como que Dios permitió, como que Yahweh lo hizo, como Él quitó la vida, pero no es que Él lo haya hecho, sino envía a alguien, a un emisario, y ahí vamos a ver quién es. Ya di algún antecedente anteriormente. Por eso que no es que Dios esté enviando y matando a la gente, sino que dice que Dios envió la muerte, que es la ley de Dios, o los enjuició. Las leyes de Dios se respetan cielo, tierra, en inframundo. Siempre se respetan. Y esto pasa también con Saúl. En primera de Samuel 16:14 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, de Jehová. Aquí volvemos nuevamente a lo mismo. Los dos casos anteriores, como que pareciera que Dios envió la muerte, pareciera que Dios mató, pero no lo es, sino que Él autoriza la muerte. Aquí es lo mismo. Aquí como pareciera que dice que Dios le envió a Saúl un espíritu malo. La versión Ausejo dice: y el espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl, y el espíritu malo enviado por Yahweh lo atormentaba. Parece como que el Señor está enviando eso. Versión Jerusalén: y un espíritu malo que venía de Yahweh le perturbaba. Versión Oro: y cuando se retiró de Saúl el espíritu del Señor, y atormentaba un espíritu maligno por permisión del Señor. Ahí mantengan esa palabra. Por permisión del Señor. Se fija que cambian, por eso que según la interpretación de la Biblia, hay Biblias que lamentablemente echan a perder mucho los textos originales. Entonces, gran parte de lo que estoy leyendo de los textos fuera de contexto son los textos Valera.
Pero aquí, en este texto, versión oro, dice, y atormentaba un espíritu maligno por permisión del Señor. ¿Se fija? Ya no dice en esta versión que Dios lo envió, o que Él ejecutó la muerte, que Dios, Él permitió un espíritu malo, que Dios envió un espíritu malo. No, sino que Dios, lo que dice aquí es la permisión de Dios. Un espíritu malo por permisión. ¿Qué significa? Dios lo permitió que llegara un espíritu malo y atormentara a Saúl. Dios permitió, autorizó que un espíritu malo entrara en él, pero no es que Dios esté ejecutando eso. Esto es importante que también que lo podamos enseñar y aprender. Entonces, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué la muerte aparece en escena? ¿Por qué la muerte ronda? ¿Y por qué está antes de la creación de la tierra? Escuche, la muerte ha estado desde antes de la creación de la tierra, y le voy a mostrar cómo, por qué ha estado, y las bases también escriturales. ¿Qué sucede al que murió con Cristo? Porque algunas personas dirán, pastor, mi hermana, mi familia murió en Cristo y pasó algo y el Señor se le llevó, que es diferente a una persona que muere sin Cristo. Ahí podemos ver claramente el rico y Lázaro. Cuando murió Lázaro fue llevado por ángeles. Cuando muere alguien con Cristo, llevado por ángeles. Pero cuando mueren en calidad del rico y no de Lázaro, el rico no fue llevado por ángeles, sino por demonios a un lugar del inframundo. Pero veamos en este caso qué sucede al que murió con Cristo. ¿Cuál es el fin de la muerte? Dos preguntas, las vamos a analizar. Primero, ¿qué sucede al que murió con Cristo? Y luego responderemos, ¿cuál es el final de la muerte? El Salmo 116, verso 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Mire qué lindo como el Señor tiene en estima a los que mueren en Cristo. Versión BAT. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Versión oro. De gran precio es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y versión K2. A los ojos de Yahweh la muerte de sus Jadoquín es preciosa. Mire qué bonito. La muerte en Cristo es de estima, es de valor, es de un gran precio y es preciosa. Es estimada la muerte de sus hijos cuando el Señor los llama. Pero ¿cuál también es el final de la muerte? Aquí entramos en Apocalipsis 20, verso 4. Escuche esto que es importante. Apocalipsis 20, verso 4 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es importante también entender que aquí dice el lago de fuego, no dice infierno. El infierno no es lo mismo que el lago de fuego. Lo hemos enseñado muchas veces también. No es lo mismo infierno y no es lo mismo lago de fuego. El lago de fuego es lo último, la muerte segunda, la muerte por los siglos de los siglos, la muerte eterna. Pero lo que es infierno significa lugar de tormento. Es un momento en que vienen por una llama, son atormentados por llama, por demonio, por espíritu, por lapso de tiempos. Entonces, Apocalipsis 20:14 dice claramente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso significa que la muerte, al final de los tiempos, va a ser lanzado al lago de fuego. Para aclarar más el texto sobre el Hades, que algunos dirán, ¿qué es el Hades entonces? El Hades es el lugar donde dice la versión Juniman, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces aquí tenemos la apreciación cuando nosotros encontremos Hades, es el lugar de los muertos. Hades es el lugar del infierno. Ahí donde está el Gehenna, ahí está el Tártaro, en la habitación, porque hay muchos lugares intermedios, ese es el infierno. Entonces la muerte fue lanzado al lago de fuego. Y los que están en el infierno, las personas y todo espíritu que esté ahí, son lanzados también al lago de fuego.
Y ya como estar terminando, vamos a enfocarnos a la pregunta que quizá usted ha estado esperando. ¿Quién es entonces la muerte que ha estado antes de Adán en el jardín del Edén? Porque antes Dios dijo, no coma porque moriréis. Ya estaba la muerte. Luego en el diálogo la mujer dijo que no tendríamos que comer porque moriréis. Ya había principio de conocimiento de la muerte. Satanás, que el Señor lo reprenda, también dice, no moriréis. Seréis semejante a Dios. Ya ambos todos tenían conocimiento que la muerte estaba. ¿Quién es la muerte? En el cielo, para poder entender este tema, en el cielo han habido varias rebeliones. La primera rebelión fue la sabiduría, la corrompida, que se rebeló. Esto es lo que menciona Proverbios capítulo 9. Hemos enseñado mucho este tema sobre la iniquidad. En este pasaje de la sabiduría fue la primera entidad que se rebeló en el cielo. No fue Satanás. Esto lo tenemos en Proverbios capítulo 9, que la sabiduría, la Sofía se rebeló, pasa la sabiduría a la iniquidad. Por eso la escritura dice que Satanás, cuando se pervirtió, se le encontró en él la iniquidad. La iniquidad porque entró en él, que es la reina del cielo, como se menciona en la escritura, o la sabiduría corrompida. 2. Se revela Luzbel y pasa a ser Satanás, que el Señor lo reprenda, como el adversario. 3. Tercera rebelión, los ángeles caídos, de Génesis capítulo 6, verso 4. Aquí ya entonces tenemos 3 rebeliones. Estoy colocando las bases para que usted entienda quién es la muerte. Ya en el cielo han habido 3 rebeliones. La sabiduría, que se revela la iniquidad. Luzbel, que se revela y pasa a ser a Satanás. Los ángeles caídos, que se revelan, de Génesis 6, verso 4. Y Apocalipsis 12, verso 4 nos da un antecedente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es importante entender que cuando dice estrella no habla de estrellas literales. Está hablando de jerarquía. Satanás no solamente se vino él con ángeles, sino se trajo estrellas. ¿Qué son estrellas? Raza de serafines, de querubes, de arcángeles y ángeles. Son estrellas. Las estrellas están consideradas de ese rango más alto. Y el enemigo también se trajo esos tipos de estrellas. No son literales, ya que su diámetro es de una estrella 7 veces más que la Tierra. Una estrella más grande es 7 veces más el diámetro. Una estrella cae y destruye todo el planeta. Solo una. Y aquí dice que cayeron muchas estrellas. No está hablando de estrellas literales, sino está hablando de jerarquías de altos rangos, que se rebelaron y se vinieron con Satanás. Las estrellas entonces, ¿qué son? Jerarquías. Dentro de una de esas rebeliones caídas está la muerte. Escuche. Dentro de esa jerarquía, porque de todas las jerarquías que vimos, todo lo que se revela siempre pasó a ser lo contrario. Se reveló la sabiduría y pasó a ser la iniquidad. Se reveló Luzbel y pasó a ser Satanás. Se revelan los ángeles caídos y pasan a ser los rebeldes, porque los ángeles caídos ocupan con rebeldía. Pero aquí tenemos un ser de muerte, siempre lo contrario. La muerte es una creación de rebelión que se rebeló juntamente. Por eso que cuando el enemigo se rebela, también se trae jerarquía. Por eso que cuando entra en Génesis capítulo 3, verso 1, entra Satanás en Edén, ya entra como el serpiente antigua, ya entra como Satanás. Eso significa que ya la rebelión fue muchos años antes, quizás cuánto tiempo fue antes, porque ahí está hablando de tiempo John, que un John son miles de años. Entonces ya esta jerarquía siempre estuvo. ¿Qué estaba haciendo la muerte? Esperando su momento. Esperando su momento de aparecer en escena. Pero ya estaba en el cielo como una rebelión. La muerte es un ángel que se rebeló. Y si es un ángel de muerte, recuerde que todos los anteriores de las 3 rebeliones, todos ejecutaban algo y después se rebelaron y pasaron a hacer otra cosa. Entonces, esto significa en que si es un ángel de la muerte o ejecuta la muerte, significa que a lo mejor en el cielo podía algo producir como vida, como luz, como algo de bien, porque siempre cuando se revela algo pasa a ser lo contrario.
Luzbel pasa a ser Satanás, se revela. La muerte pasa a ser lo contrario, y quizás lo contrario no era muerte. Tiene que haber sido ahí algo que dé luz o que dé vida o que dé una bendición. Ese es lo contrario de la muerte. Lo contrario de la muerte es vida, porque siempre va a haber lo contrario. La muerte. Bad dice, Primera de Corintios, la versión Bad 15:26, el último enemigo será destruido, que será destruido será la muerte. Entonces esto está diciendo lo siguiente, en que si el último enemigo en vencer, dice la Valera, será la muerte, eso significa que no es un amigo de Dios, sino es una raza caída. Si dice que el enemigo es que no es un ángel amigo de Dios, sino es un ángel que se rebeló y pasó a ser lo contrario de lo que era en el cielo como jerarquía, y pasa a ser lo contrario de lo que es la muerte. Si el ángel, esta muerte es un ángel de rebelión, y debe haber tenido una jerarquía como alta, porque el último enemigo en vencer. Si los serafines, querubes, arcángeles y ángeles son jerarquía, la muerte, antes que sea muerte, debe haber tenido una jerarquía alta, porque interesantemente dice que la Escritura que es el último enemigo en vencer. Y ya le mostré también los textos donde la Escritura decía claramente en que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora quiero que escuchen con mucha atención. Les voy a mostrar el video de Manuel Sanz Segarra, que es un médico cirujano del Hospital de Barcelona, presidente de la sección senior de colegios de médicos. Él ha visto experiencias impresionantes de gente que han salido del cuerpo y luego han vuelto. Y él ha escrito 90 libros, como ellos, los testimonios impactantes. Y aquí en estos testimonios es lo que le estuve hoy enseñando, lo que muchas veces le he enseñado, y hoy le estoy mostrando ya una base médica, científica, que está comprobado lo que le hablaba anteriormente. Recuerde que le he enseñado en otras clases, y hoy también lo enseñé, de que el cerebro queda 5 a 10 minutos más activo. ¿No saben por qué? Es porque sale el cuerpo, y el cuerpo empieza a ver todo lo que está sucediendo abajo. Escuchemos este testimonio, coloque con atención este video, y aquí veamos con claridad qué sucede con las personas que salen del cuerpo. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz. Antes de su experiencia cercana a la muerte, tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. En primer lugar, lo primero que refieren es la sensación de salida del cuerpo, y desde una posición elevada ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel entorno. Tiene una gran sorpresa, porque lo primero que ven es su cuerpo, que lo identifican en una serie de sanitarios que están actuando, reanimando su cuerpo. No entiende qué es lo que pasa. En segundo lugar, intenta comunicarse. Es imposible comunicarse en el estado en que él se encuentra, con los medios habituales de comunicación en nuestra dimensión humana, con personal sanitario que está tratando o está reanimando su cuerpo. Una paciente, por ejemplo, pues vino, intentó tocarme, y la sorpresa suya fue grande, porque al tocarme pasó a través mío. Pasan con facilidad a través de estructuras sólidas. Pacientes reanimando en Estados Unidos contaron lo que ocurría en las antípodas en Australia. Una enferma mía me refirió, estando
su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias, que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y que en su dimensión humana, en la vida normal, antes de su experiencia cercana a la muerte, tenían un defecto físico, o les faltaba una pierna o un brazo, incluso unos ciegos de nacimiento, que nunca habían visto una imagen. Entonces, con toda sorpresa, los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Si les faltaba un miembro, una pierna, tenían la pierna. Si les faltaba brazo, tenían el brazo. Los ciegos que no habían visto nunca un objeto real, material, porque tenían ceguera de nacimiento, vieron tranquilamente, quedaron francamente impresionados y sorprendidos, descubrieron lo que es la vista, vieron por primera vez en su vida. En la experiencia cercana a la muerte, todos estos defectos físicos que podemos tener en nuestra dimensión humana desaparecen totalmente. Como cirujano he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas. Pude comprobar que algunos de ellos habían tenido unas vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención. Son miles y miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. ¿La paciente inconsciente? Clínicamente muerta. Con el método científico no encontré explicación de un traumatismo muy intenso que diagnosticamos de muerte clínica. Pero quizá una que es muy característica por sus particularidades fue una persona que era sanitaria, que trabajaba en nuestro hospital, o sea que nos conocía, me conocía perfectamente bien y conocía todo el equipo sanitario que la reanimó. Yo aquel día estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Belviche. Esta chica pues tuvo un gravísimo accidente de circulación, la llevaron al hospital. Y al llegar al hospital, en el traslado, hizo ya el paro cardiorrespiratorio y ya entró en urgencias con el diagnóstico de muerte clínica. Me avisaron, asistí rápidamente a la sala, hay una sala preparada en urgencias para estos casos, y el diagnóstico de entrada efectivamente fue de diagnóstico de muerte clínica, paro cardíaco, respiratorio, todo lo que hemos definido, toda experiencia cercana a la muerte. Entonces reconocí a la paciente, como es lógico. Aplicamos rápidamente todas las medidas que hemos citado antes. ¿La paciente inconsciente? Totalmente. La paciente estaba en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad cerebral. O sea, lo que tiene delante es una persona muerta. Totalmente, clínicamente muerta estaba. Aplicamos y a los 7, 8, 9, casi los 10 minutos, conseguimos recuperarla después de unos extrasístoles, unas contracciones atípicas cardíacas, conseguimos recuperar el ritmo sinusal, que es el normal. Esta paciente después, la causa era una gran hemorragia interna, un hemoperitoneo que se llama por lesiones intraabdominales. Pusimos sangre, líquidos, recuperamos el corazón y después, cuando estuve en condiciones, la operé. Tenía una lesión de bazo, una lesión de hígado que conseguimos controlar los focos hemorrágicos. La enferma se recuperó y pasó a cuidados intensivos. Esta enferma tenía también un traumatismo cráneoencefálico importante que confirmó un escáner cerebral que se le practicó un ATAC, una tomografía axial computarizada. Estuvo 6 o 7 días en coma, intubado, monitorizado en cuidados intensivos, y se despertó al 6º o 7º día, con la grave sorpresa de que no tenía secuelas neurológicas. Yo ya tenía experiencia de otros casos de esto. Y entonces pensé, este caso puede ser un caso más para ampliar mi casuística y coger más experiencia en este fenómeno que, repito, me interesó desde un principio. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada, ella vio todo lo que estaba pasando en aquel momento. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. Cuando dice situación elevada, hablamos de una visión cenital, como si alguien nos viese desde el techo. Como si estuviera más alta. Es lo que me dijo ella. Esto es muy frecuente, que de una posición más alta ven lo que ocurre. Sí. Lógicamente, esto le despertó una sensación de sorpresa impresionante. No entendía cómo veía ella su cuerpo allí, en una situación totalmente inerte, y una serie de sanitarios. Me los describió todos. Me dijo, usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón y me aplicó el DEA. El doctor tal me intubó, la anestesista.
La doctora tal de hematología me pasaba sangre a toda velocidad. El traumatólogo tenía unas fracturas, me inmovilizó la extremidad. Me describió el nombre y todo de los sanitarios que la estaban atendiendo, porque nos conocía. Ella no se pueden en esta situación comunicar con nosotros, quería saber lo que le pasaba, no pueden comunicarse con los medios habituales. Entonces se acercó a mí porque se desplazan con una facilidad total y me tocó. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Yo no noté absolutamente nada. No solo a través mío, sino que pasó a través de estructuras sólidas. Pasó a través de la pared y me describió todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias de cirugía de mi hospital. O sea, en salas anexas. En salas anexas, un servicio. Por ejemplo, los quirófanos de urgencias están en el extremo más lejano. Y me dijo, en el extremo más lejano estaban operando los de trauma, una fractura de cuello de fémur, de urgencia. Yo después lo comprobé todo en los órdenes. Y todo lo que me describió era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos cuando ella clínicamente estaba en situación de muerte clínica. La vida después de la muerte. Impresionante el testimonio que este médico empieza a contar las experiencias de sus pacientes y cómo sus pacientes empiezan a relatar todas estas experiencias de las cosas sobrenaturales y él no es cristiano, él es un médico solamente de profesión, pero él empieza a relatar todas las experiencias de lo que hemos quizás muchas veces nosotros hablado, y aquí lo he enseñado durante mucho tiempo, las experiencias cuando las personas salen del cuerpo. ¿Qué pasa con esa persona? Ellos ven de una altura, ellos pasan paredes, quieren tocar a una persona y no pueden regresar hasta que cuando ya quizás Dios permite que vuelvan al cuerpo, ellos vuelven a los cuerpos. Lo sorprendente también de estos testimonios es que él decía que habían personas que eran ciegas, pero cuando salieron del cuerpo ellos podían ver, o sea, la ceguedad, la ceguera física que tenían al mundo espiritual no existe. Habían personas que tenían brazo menos, una pierna menos, pero cuando salían del cuerpo tenían todo su cuerpo. Es porque el ser tripartito es perfecto. Cuando una persona se va y sale del cuerpo, se va en el espíritu y en el alma. El espíritu vuelve a Dios, Eclesiastés. Y el alma el que se va al lugar de descanso o al lugar de tormento. Pero el alma tiene un cuerpo y no tiene un cuerpo con deficiencia. Las personas que salen del cuerpo y están o en el paraíso, en lugar del seno de Abraham, o están en el lugar de tormento, están con su cuerpo perfecto. No hay ninguna deficiencia física. Esto es algo extraordinario. Yo le mostré la ciencia, la medicina, cómo este médico empieza a relatar esta experiencia de las personas que habían fallecido cuando él la estaba reanimando, y después le empiezan a contar estas experiencias sobre lo que es abandonar el cuerpo. Esta es la enseñanza, la muerte